a todos, bienvenidos a este pequeño panel, a esta conferencia del derecho de la competencia que se organizó conjuntamente con el apoyo de la Comisión Nacional de la Competencia, la gentileza en realidad de la Comisión Nacional de la Competencia y el Colegio de Abogados del Paraguay. Hoy estamos reunidos para tratar un tema muy actual que se está desarrollando mucho. En esta oportunidad nos van a acompañar dos grandes personas muy relacionadas al tema, del cual o de quienes en realidad va a hablar mejor Manuel Arias. Nosotros tenemos como Colegio de Abogados nada más que palabras de agradecimiento, más que de presentación, agradecer la oportunidad al doctor Juan David Gutiérrez Rodríguez, que nos acompaña hoy desde Bogotá, Colombia, sobre el horario de almuerzo, pero con nosotros presentes al fin, y por supuesto al doctor también, al abogado Rolando Díaz, de la compañía, ¿cómo se llama?, de la comisión de miembros del directorio, que también nos acompaña. Yo, como presidente del colegio, más que nada agradecerles a ambos, Rolando, Juan David, por aceptar acompañarnos, por darnos la oportunidad de a través del colegio también difundir un poco un tema nuevo, un tema que se está instalando de a poquitito en el país. Pero yo quería más que nada sumarme al equipo de los oyentes, escucharlos atentamente y aprender con ustedes. Y por eso, limitarme a darles la bienvenida, agradecerles, para cederle después, por supuesto, el uso de palabras al doctor Manuel Arias Olmedo, que también es miembro del Consejo Directivo del Colegio y es realmente el motor impulsor de esta iniciativa. Así que, Mane, como siempre lo llamamos, Mane, también agradecerte a vos, en nombre tuyo, también a Leticia Prono, que está presente, que también ayudó en la organización, y así a todo el equipo del Colegio de Abogados y, por supuesto, de la CONACOM, que trabajaban en la organización de este evento. Mane, sin mayores preámbulos, darte la palabra para que moderes este evento, y nosotros, agradecidos desde acá, escucharemos atentamente. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Como dijo el presidente, yo soy Manuel Arias, Mane, tocayo también del presidente. Soy miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados y quiero agradecerle a todos por sumarse a esta iniciativa conjunta entre el Colegio de Abogados y la CONACOM para promover el derecho de defensa de la competencia. Como saben, el derecho de defensa de la competencia es vasto y es sumamente interesante. De hecho, en lo particular, una de las cosas que más interesante me parece es el alto contenido económico que tiene el derecho de defensa de la competencia. Recordarán que en la Universidad de Chicago, el juez Richard Posner, pionero del análisis del derecho de defensa de la competencia en esa escuela, abogó siempre por un approach más económico al derecho de la competencia, creando conceptos inclusive súper revolucionarios y novedosos para su tiempo, como el competidor estándar eficiente, por ejemplo, que ya el case law americano ya lo ha dejado de lado, pero permeó en Europa y en varias otras jurisdicciones. Entonces, de ahí que quería destacar ese contenido altamente económico de este derecho que le da una particularidad que, en lo que a mí respecta, lo hace muy, muy interesante y muy apasionante, sobre todo. Sin más preámbulos, yo voy a pasar a presentar ahora a los dos panelistas que nos acompañan esta tarde, dos panelistas de lujo, como dijo el presidente. Primeramente tenemos a Juan David Gutiérrez, que es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y PhD en Política Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Oxford. Él tiene una maestría de Derecho y Economía de la Universidad de Bolonia y Erasmus Rotterdam y una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Ha sido consultor internacional en asuntos de derecho de mercados, específicamente en temas de derecho de competencia, datos personales, protección al consumidor y regulación económica. Actualmente, Juan David enseña en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y es director del capítulo de América Latina de la Academic Society for Competition Law, la ASCOLA. Tenemos también como segundo panelista, que hablará después de Juan David, al doctor Rolando Díaz Delgado. Él es abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, ha sido gerente general de varias empresas multinacionales y nacionales y fue expositor en congresos y seminarios nacionales e internacionales, autor de publicaciones jurídicas en materia de derecho de la competencia, de derecho internacional privado y de arbitraje. Es también profesor de derecho internacional privado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, y actualmente y sobre todo el papel que más se lo reconoce hoy día,
Rolando es uno de los 3 miembros del directorio de la CONACOM, de la Comisión Nacional de la Competencia de Paraguay. Hecha esta presentación de nuestros 2 expositores, quería aclararles a todos que, por supuesto, al culminar el webinar va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Les pido por favor que vayan haciendo esas preguntas en el chat en el chat público que está habilitado para ello, y yo voy a ir leyendo esas preguntas. Leeré todas las que pueda leer en el tiempo que tengamos, porque tampoco queremos alargar demasiado esto. Los expositores tendrán cada uno 20 minutos para hablar, y luego daremos un espacio razonable para esas preguntas y respuestas, porque entiendo que la audiencia también estará curiosa de saber y preguntar. Así que con ello le paso la palabra a Juan David. Juan David, buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos y por favor adelante con tu exposición. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Comienzo por agradecer a la Comisión Nacional de Competencia, al Colegio de Abogados del Paraguay por poder estar esta tarde con ustedes. Es una pena no poder estar en personas, pero bueno, me quedan debiendo el asado para la próxima. Voy a hacer muy informal, voy a darle las gracias a los 2 Manueles y a Rolando, mi colega. Voy a usar los nombres de pila. Me parece que ya aquí estamos en la casa, estamos en familia, como hace un rato estaba diciendo precisamente Manuel antes de comenzar el evento. Para mí es digamos, un orgullo, pero también un placer hablar de derecho a la competencia en América Latina. Como les contaban hace un segundo, pues yo estudié en Colombia, practico en Colombia, pero he tenido la oportunidad de ejercer el derecho a la competencia fuera de Colombia gracias al interés que he tenido desde hace años en los desarrollos del derecho a la competencia en otras jurisdicciones de nuestra región. De hecho, parte de la presentación creo que les va a quedar algo de eso. Y bueno, pues digamos, yo entiendo que esta es una audiencia muy variada, en el sentido de que algunos de ustedes ya están porque me pegan un ratito, o sea, sí que te dan. Para acompañarnos. hay que cerrar el micrófono a alguien. Perdón, le pedimos a todos por favor que silencien su micrófono, solamente Eso, listo. Creo que al moderador le va a tocar ser un dictador benévolo de quien pueda abrir el micrófono. Pero bueno, yo voy a hacer catón el sensor. Adelante, Juan David. Sí, no se estresen que estas cosas pasan. Pues les estaba contando que yo sé que esta es una audiencia muy variada. Acá hay personas que están muy familiarizadas con el derecho a la competencia y personas que no están familiarizadas, que esta es una de sus primeras aproximaciones. Y mi reto precisamente es tratar de ofrecer una charla que le hable a las 2 audiencias. Y voy a aceptar ese reto y espero que en 20 minutos, que todavía no he comenzado a hablar, no me cuenten todavía los 20 minutos. Yo aquí además tengo un temporizador de cocina, entonces también me llevaré mi tiempo. Yo les decía antes de comenzáramos que a mí me encanta hablar, entonces si no me paran, la cosa se pone grave. Pero bueno, voy a cumplir ese reto de hablar en 20 minutos sobre la materia. Yo traje una presentación en PowerPoint que con el permiso, digamos, de ustedes voy a mostrarles. A mí me gusta mucho usar esto, sobre todo porque tiene imágenes, mucho más que palabras. Me gusta usar imágenes, así que espero que la encuentren útil. Entonces, pues comienzo para confirmar que la presentación ya está disponible. ¿Ya la están viendo? Sí, se ve perfectamente, Juan David. Listo, comienzo. Entonces ahora sí es 20 minutos. Esta es la agenda de la presentación. Mi reto es hablarles de los fundamentos del derecho a la competencia. Para eso voy a hablar sobre el concepto mismo de qué es competencia económica. Luego vamos a hablar un poquito de qué es el derecho a la competencia y qué objetivos persigue. Puntualmente vamos a hablar sobre qué conductas son las que las autoridades de competencia normalmente abordan en su trabajo. Es decir, cuáles son las conductas de las empresas o del Estado mismo que a las autoridades de competencia alrededor del mundo les importa trabajar. Y pues de esa primera introducción de fundamentos vamos a hablar un poquito de la historia global del derecho a la competencia, más que de los orígenes, que son unos orígenes muy remotos en el siglo XIX. Quiero contarles rápidamente de la evolución y de cómo aterrizó, y por último, de cómo aterrizó el derecho a la competencia en América Latina. Todo esto como para darles un contexto, para poner esto en contexto y entender dónde está Paraguay ubicado, digamos, en el concierto internacional. Entonces yo les prometí que lo primero que quería hablar era sobre el concepto mismo de competencia económica. Y la manera como yo he encontrado
que se facilita introducirnos en este concepto para personas que por primera vez, digamos, atienden a una charla sobre el derecho de competencia, es hacer una analogía con la competencia deportiva, es decir, una analogía entre competencia económica y competencia deportiva. Quiero empezar por contarles 3 aspectos en los cuales la competencia económica y la competencia deportiva se parecen. Como todos ustedes saben de deportes, entonces van a coger rápido los conceptos. Entonces, primero, tanto en la competencia deportiva como en la económica, los jugadores, los concursantes, los competidores, todos persiguen un objetivo común y exclusivo. Me voy a explicar. Entonces, un equipo quiere ganar un torneo, un jugador quiere ganar un partido de tenis, un atleta quiere ser el primero en llegar a la meta. Muy bien, eso es un objetivo. Normalmente en los deportes no pueden ganar 2 equipos, ¿verdad? En un partido de fútbol puede ganar un solo equipo, gana uno. Normalmente en los otros deportes también gana una sola persona el que llegue primero. Hay casos muy excepcionales donde le dan el primer lugar conjuntamente a 2 corredores. Y en la competencia económica, ¿eso cómo se traduce? Se traduce en que, por supuesto, todas las empresas están concurriendo al mercado a competir. ¿Por qué? Por los clientes, sí, por ventas, sí, pero en realidad, en últimas, ellos están compitiendo por los ingresos que les van a entrar a ellos. Y ahí es donde se ve el objetivo exclusivo. El objetivo exclusivo no es que yo tenga un cliente exclusivo o que si alguien es cliente mío no puede ser cliente de otra empresa. Lo que es exclusivo es que un peso que un consumidor gasta en una empresa es un peso que no vio otra empresa. Entonces, cada peso, cada dólar, digamos, cada cantidad de dinero que gaste un consumidor en una empresa, no se la lleva a otra empresa. Entonces, primer punto, hay este objetivo común exclusivo. Eso hace, esa persecución de un objetivo común exclusivo, que el desempeño de quienes participan en la competencia deportiva o en el mercado no dependa solo de sí mismos, sino también de los rivales. Yo no soy rápido simplemente por mí mismo, sino en una carrera de atletismo soy rápido en relación con los demás. Fui rápido si pude llegar primero. No, por supuesto que puede haber récords personales o de la carrera o mundiales, pero ¿qué determina si yo gano una competencia? Es mi habilidad, mi desempeño respecto a las demás. Son de esa manera jugadores que dependen de las demás. Las empresas también les pasa lo mismo. No es lo mismo la empresa que es monopolista y está solita y su desempeño prácticamente depende de lo que quiera hacer ella misma, a un mercado en el cual haya muchos competidores y donde yo no puedo fijar cualquier precio de mercado para los bienes que ofrezco, porque sé que si ofrezco un precio demasiado alto, la gente no va a querer comprarme. Los consumidores van a preferir algo que sea que tenga un menor valor y si garantiza la misma calidad, pues perfecto, y yo me quedo ahí solo esperando que lleguen clientes y ventas e ingresos que no van a llegar. Entonces, fíjense ustedes que ese objetivo común y exclusivo genera, digamos, unas dinámicas que generalmente hacen que los jugadores, si están en un número plural, no dependan por sí mismos del resultado final. En segundo lugar, tanto en la competencia económica como en la deportiva hay un conjunto de reglas. Hay una manera de competir permitida, hay una manera de marcar un gol, hay maneras que no se permiten de marcar un gol, salvo que el árbitro esté ciego o el VAR no funciona, que parece que el VAR no funciona tanto, pero digamos, salvo que uno haga digamos, trampa, pues yo no puedo meter el gol con la mano, ¿verdad? Eso, hay una regla común que dice que no se puede hacer así. ¿Por qué lo hace? Por el bien del deporte, por el arte, por el espectáculo. Bueno, lo mismo pasa en la competencia económica. Usted, señora empresa, puede llegar al mercado, puede concurrir, puede ofrecer, pero no puede hacer de cualquier manera, ¿verdad? En los países que tienen una extensión de libre competencia está prohibido que los competidores, por ejemplo, se pongan de acuerdo para aumentar los precios y de esa manera percibir mayores ingresos. ¿Eso está permitido? No se puede. ¿Por qué? Porque de permitirse, los beneficios de la competencia y de la presión competitiva no van a llegar ni a los consumidores y a la economía en general. Entonces, otra razón por la cual esta analogía entre competencia económica y deportiva funciona es porque en los dos casos hay un conjunto de reglas y ese conjunto de reglas es, digamos, observado y se hace cumplir por una autoridad común. En un partido de fútbol es el referee,
en Paraguay ya sabemos que está la CONACOM, pero además eventualmente puede haber jueces digamos, en casos en donde sea necesario resarcir a víctimas de perjuicios. No será la CONACOM, sino será un órgano de la rama judicial, seguramente la que entre a ver eso. Entonces hay un juez común. Bien, voy a seguir con la tercera razón por la cual es parecida la competencia económica y la deportiva, y es que hay muchas maneras de competir, hay muchas maneras de ser muy bueno. A veces cuando uno piensa en la competencia económica se enfoca demasiado en el precio, y resulta que el precio no es la única manera de competir. Por supuesto que también está la calidad, por supuesto también está los efectos de red, es decir, que yo sea parte de un club de consumidores puede generar beneficios para el consumidor y para la empresa. En tercer lugar, la innovación. Quizás incluso yo me atrevería a decir que la innovación es la manera más radical de competir. ¿Cuántos de ustedes hoy en día usan un Discman o un Walkman? De pronto algunos de ustedes, no, algunos de ustedes son tan jóvenes que ni saben de qué estoy hablando. Ustedes solo tienen MP3. Es más, ya no tienen MP3, tienen su celular que es un smartphone y por ahí pueden oír la música que quieran. Bueno, fue gracias a esa nueva tecnología que desapareció toda la industria que se dedicaba a vender unos equipos que habían, digamos, se habían popularizado en todo el mundo y que habían vendido millones de copias, no solo de aparatos, sino de CDs. Pero eso desapareció, y no desapareció por el precio ni por la calidad, desapareció por una innovación. Entonces, hay muchas maneras de ser bueno. Lo mismo en los deportes. Hay gente que le apuesta a la técnica, a la fuerza, a la estrategia. Bueno, hay muchas maneras de competir. Entonces, esta analogía que les acabo de presentar, para mi gusto, sería muy mala si no les contara el otro lado de la historia. Y el otro lado de la historia, y aquí en realidad está el mensaje que quiero decirles, es que esa analogía que les acabo de hacer no es tan buena, no es tan buena. Tiene algunas limitaciones, y esas limitaciones de esa analogía entre competencia y deportiva y competencia económica les va a dejar unos mensajes muy, muy importantes sobre la naturaleza de la competencia económica, lo que la hace única. Primero, yo espero que la mayoría de ustedes reconozcan a este señor, es Sísifo. Sísifo, como la mayoría de ustedes puede acordarse, pues digamos, sufrió una tragedia porque lo castigaron los dioses. Pero yo no voy a describirlo, vamos a dejar que lo describa Homero. Homero dice en la Odisea: y vi a Sísifo llevando una enorme piedra entre sus brazos. Hacía fuerza apoyándose con manos y pies, empujaba la piedra hacia arriba, hacia la cumbre, pero cuando iba a transponer la cresta, una poderosa fuerza le hacía volver una y otra vez, y rodaba hacia la llanura la desvergonzada piedra. Sin embargo, él la empujaba de nuevo con los músculos en tensión y el sudor se deslizaba por sus miembros y el polvo caía de su cabeza. Esa imagen de Sísifo, de una persona que todos los días tenía que levantarse a hacer la misma cosa para poder revalidar su capacidad de subir la montaña con la piedra. ¿Qué es eso? Esos son los empresarios hoy en día. Ellos son los herederos de Sísifo. A diferencia de la competencia deportiva, cuando a mí me declaran campeón y no hubo una trampa previa, me declaran campeón, yo ya soy campeón. Pero acá me estaban hablando de las veces que algún equipo paraguayo, llamémosle Olimpia, ha ganado la Copa Libertadores. Ya es campeón, ya tiene la estrella, ¿verdad? No se la van a quitar a menos de que haya habido algo extraordinario. A los empresarios no les pasa lo mismo. Los empresarios todos los días tienen que revalidar, es decir, el inicio y el fin de los empresarios, por ahí creo que pinté algo, el inicio y el fin de los empresarios es completamente diferente al de los deportistas. Para los deportistas, una competencia tiene inicio y fin. Para la empresa, solo hay inicio y fin el día que creó la empresa y que salió del mercado, que la echaron del mercado. Mientras esté en el mercado, todos los días el empresario tiene que salir a pensar, bueno, ¿cómo voy a seguir convenciendo a los consumidores de que me sigan comprando? Y ese ímpetu que le genera las dinámicas del mercado y de la competencia, pues en últimas ahí está algo que queremos proteger, un proceso que promete unos beneficios para los consumidores y para las empresas mismas que necesitan incorporar bienes intermedios a sus procesos de producción. Hay un gran valor en sí mismo. Entonces, fíjense que aquí, primer límite de la analogía que les dije, realmente las empresas, a diferencia de los deportes, todos los días tienen que revalidar que son campeones o salen del mercado en algún momento. Segundo límite de la analogía, y es el siguiente.
hay algunos mercados en donde más competencia no quiere decir mejor asignación de recursos más eficientes. ¿Cuáles son esos mercados? Particularmente los que en microeconomía o organización industrial se llaman los monopolios naturales. Los monopolios naturales, el típico monopolio natural es el acueducto de una ciudad, en donde los costos fijos de instalar toda la tubería son tan altos, y luego los costos variables de atender a cada usuario son tan bajos, que en términos de eficiencia de asignación y eficiencia de producción, que son dos tipos de eficiencia y hoy no las voy a explicar, no sería más eficiente tener rivales, no sería más eficiente. Y en la medida en que no es más eficiente, entonces no vamos a buscar que el mercado tenga competidores. Los estados lo que hacen para poder abordar este tipo de mercados realmente es la regulación. La regulación como, digamos, manera de reemplazar lo que nos hace falta, y es la presión competitiva. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Otro límite con la ley deportiva, porque es que antes estábamos diciendo, no, para que el deporte sea bueno siempre debería haber competencia, no que haya trampa entre dos equipos o dos jugadores que se ponen de acuerdo para no competir. Pues realmente en los mercados a veces sí conviene que haya solo un competidor. Sería muy aburrido, supongo, para ustedes y para mí, si viéramos una carrera de ciclismo, de atletismo con un solo competidor, pues sería muy aburrido. Pero en los mercados, en determinados tipos de mercados, para hacer la analogía, no es aburrido, es necesario, de hecho, para que realmente tengan el mayor grado de eficiencia. Entonces, fíjense que acá hay otros límites. Hay más límites que no voy a alcanzar a tocar ahora, porque si no, entonces se me acaba el tiempo y ya sé que ya llevo 13 minutos. Hay más límites a esta analogía, pero les voy a dejar esos dos porque dejan lecciones muy importantes sobre la naturaleza de la competencia económica. Ahora déjenme entrar un poquito en el derecho a la competencia mismo. El derecho a la competencia es, digamos, una rama que tiene muchos nombres. En Paraguay, ustedes le llaman defensa de la competencia. En Colombia le llamamos protección a la competencia. En otros lugares le llaman de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo, de la misma área del derecho. Y para quienes no han visto, digamos, no han tenido, esta es la primera vez que tienen la oportunidad de ver esta charla, si ustedes se preguntan, bueno, ¿qué es como conjunto de normas? ¿Cómo define uno el derecho a la competencia? Yo les voy a traer dos definiciones para demostrarles cómo el derecho a la competencia no es un derecho, digamos, imparcial, libre de consideraciones políticas, en el sentido de que hay detrás de las diferentes maneras de implementar el derecho a la competencia también visiones sobre el rol del Estado en la economía. Entonces, aquí les traigo una definición de un par de profesores del Reino Unido, una definición viejita, que la definen como un conjunto de normas cuyo objetivo es regular el poder actual o potencial de las empresas en un determinado mercado en aras del interés público. Fíjense que esta es una definición que está enfocando mucho en el poder económico de algunas empresas que pueden precisamente saltarse el proceso competitivo por su poder económico y pues ir en contra de un interés público. Esa es una manera de concebirlo, donde, digamos, en el espectro político acá nos está importando quizás un poquito más la igualdad que la libertad. Pero si ustedes cruzan el charco y van a Estados Unidos, ven una definición diferente como la de estos profesores de Estados Unidos, que definen el derecho a la competencia como un conjunto de normas cuyo objetivo es asegurar mercados competitivos por medio de interacción de compradores y vendedores en un proceso de intercambio dinámico. Fíjense que esta definición está mucho más enfocada en los procesos, mucho más enfocada no tanto en la igualdad, sino quizás mucho más en la libertad de poder participar para que, asumiendo que la libertad del mercado va a generar, digamos, ese proceso de intercambio dinámico. Entonces, yo no les voy a decir cuál está bien. Yo creo que son dos posturas, digamos, no son completamente contradictorias, opuestas, pero sí son dos maneras de ver el rol del Estado en la economía muy diferentes, y creo que nos deja un mensaje precisamente de, pues, el derecho a la competencia no es absolutamente neutral o agnóstico respecto de cuál es el rol del Estado en la economía. Ahora, ¿cuáles son las conductas que le importan al derecho a la competencia? Son básicamente tres tipos de conductas que las autoridades de competencia abordan. Por una parte, las
prácticas restrictivas de la competencia o conductas anticompetitivas que básicamente se pueden dividir en dos tipos. Primero, el abuso de posición de dominio por empresas que, como su nombre lo indica, tienen poder de mercado. Imaginémonos, por ejemplo, cuando una empresa con poder de mercado, es decir, que tiene la capacidad de influir por sí misma o determinar por sí misma las condiciones de mercado, fijan precios por debajo de sus costos medios de producción para quebrar a empresas que están tratando de entrar al mercado o para prevenir la entrada de nuevas empresas. Eso es un ejemplo de abuso de posición de dominio. Otro ejemplo de abuso de posición de dominio, cuando una empresa me obliga, con posición de dominio, me obliga a comprar dos bienes, uno de los cuales no tiene nada que ver con el otro. Imaginémonos, yo quiero un servicio de telefonía móvil postpago, pero el operador me dice, yo solo le vendo el servicio de telefonía si usted además compra el teléfono celular conmigo y además compra un seguro contra robo. Son tres servicios completamente diferentes, pero si el operador no acepta venderlos individualmente y tiene posición de dominio, imaginemos en la red de telefonía móvil, móvil celular, va a incurrir en algo que se llama una venta atada. Esos son ejemplos de abuso de posición de dominio que, como ustedes ven, están más enfocados en el tema del poder económico. Por otra parte, están los acuerdos anticompetitivos, que pueden ser de diferente naturaleza, pero los más conocidos y quizás los más preocupantes sean los carteles, es decir, los acuerdos entre competidores para, por ejemplo, aumentar precios, abstenerse de, de hacer descuentos, para reducir la cantidad de un bien o un servicio para que tenga el mismo efecto de aumentar los precios. Entonces, ese tipo de conductas anticompetitivas son las que persiguen las autoridades. Luego hay otras conductas que, como pueden ver ustedes, ahí puse en otro cajón, porque son un poquito diferentes. Por una parte, están las concentraciones empresariales. Cuando dos empresas que son rivales o que hacen parte de la misma cadena de valor deciden unirse. Eso por sí mismo no es ilegal. Por eso lo puse en otro cajón. Normalmente, de hecho, es legal que se dé una fusión, que se dé una compra de acciones, compra de activos. De muchas maneras se puede dar esa integración entre dos empresas. Pero algunas integraciones, particularmente las que se llaman integraciones horizontales entre competidores, pueden tener unos efectos negativos para el mercado. Y en esos casos, por lo general, la mayoría de los regímenes, no todos, pero sí por lo menos más del 70% de los países que tienen legislación de competencia, tienen un proceso previo en donde las integraciones se tienen que informar a la autoridad para que ésta las estudie, cuando las integraciones son suficientemente grandes como para decir, bueno, aquí hay que revisar esta integración previa que se realice para determinar si prospectivamente puede tener unos efectos significativamente contrarios, digamos, a nuestro objetivo de que haya libre competencia. Y por último, en otro tipo de rol, y por eso está en otra caja, en la mayoría de los estados con libre competencia también tiene una función que se llama de abogacía de competencia. La abogacía de la competencia tiene dos facetas. Una, la de educar al público sobre la competencia económica, como lo que está haciendo exactamente en este momento Conacom. Y la otra parte es la de entender que los proyectos regulatorios, a veces, que produce el mismo estado, pueden restringir injustificadamente, desproporcionadamente, la libre competencia en un determinado mercado. Entonces, en algunos países, las autoridades de competencia tienen la facultad de recomendar a los estados no expedir o modificar los proyectos de regulación con el fin precisamente de evitar que un proyecto regulatorio injustificadamente restrinja la competencia. Yo sé que se me acabó el tiempo, los últimos 20 minutos, ahí sí que pido un chance para terminar de explicar lo que les había prometido de la historia global. Lo prometo hacer en 2 minutos. Sí. Adelante, Juan David, adelante. Claro, listo. Rápidamente les cuento. Hoy en día este mapa está un poquito desactualizado. De hecho, ustedes pueden ver que me tocó pintar Bolivia y Paraguay de la mano. Esta es una base de datos de la Universidad George Washington donde identificaba que al menos 120 jurisdicciones del mundo tenían derecho a la competencia. Eso está desactualizado, ya hay más de 130, precisamente por eso es que hay Bolivia y Paraguay, tuve que pintarlas. Eso es para que se den una idea de cómo esto pues no es algo anglosajón o no es algo de unos países, no, esto digamos ya está en todo el mundo. Por supuesto que además tiene digamos una historia diferente en términos de en qué momento fue adoptada la primera ley de competencia. En este momento ustedes están viendo un mapa
con diferentes matices de azul. Entre más oscuro ven el azul, hace más tiempo fue expedida la primera ley de competencia. Entonces, ven Norteamérica y allá fue, las primeras leyes de competencia salen en el siglo XIX, el Sherman Act es de 1890. En América Latina, algunos pocos países, incluyendo Colombia, México, Argentina, Chile y Brasil, expidieron sus primeras legislaciones a mediados del siglo XX. Y otros países, como es el Paraguay, pues tienen, la han expedido, digamos, mucho más recientemente. Para que vean la explosión de normas y cuándo fue que se expidieron estas normas, digamos, en la siguiente diapositiva, se me trabó esto. No hay siguiente diapositiva. Ya. Bueno, les muestro en los diferentes países de América Latina, estas son las fechas exactas en las que se ha expedido la legislación de libre competencia. Entonces, ustedes están viendo que Paraguay pues, fue uno de los últimos países. Eso no le resta a Paraguay, digamos, hay muchos países que expidieron la ley de competencia hace mucho más tiempo y no están haciendo nada. Perdón, voy a decir nombres, Venezuela hace mucho tiempo no está haciendo nada en esta materia. Y en cambio hay países que tienen menos años de experiencia y que están haciendo cosas muy interesantes. Para que ustedes hagan una idea, en América Latina hay 31 autoridades de libre competencia. 2 de ellas son supranacionales, es decir, la Comunidad Andina de Naciones y la CARICOM. El Mercosur tiene algo en un tratado, pero lo voy a dejar aparte. Y luego el resto son autoridades nacionales de competencia, algunas generales como CONACOM y otras que solo tienen competencia en asuntos de telecomunicaciones. Eso pasa en varios países donde conviven 2 autoridades de competencia. Una especializada en temas generales y otra, bueno, no especializada, residual, temas generales, y una especializada en telecomunicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay mucha variación entre diferentes países. Ya no es el momento de hablar, pero ciertamente sería incorrecto para mí hablar del derecho en América Latina y el Caribe como si hubiera uno solo, ¿no? Realmente es que hay muchos derechos, hay muchas maneras de interpretarlo. Claro, también hay cosas comunes y tal. En últimas, porque como ustedes supongo que ya se han dado cuenta, el derecho a la competencia está muy influido por conceptos microeconómicos y de organización industrial. Pero pues hago un llamado precisamente a pensar en que en nuestro continente, como en muchos otros aspectos, hay mucha variedad. Y por último, si están muy interesados en el tema, pues uno de los asuntos de mayor actualidad, pues obviamente será el COVID-19, como nos pasa en muchos ámbitos de nuestra vida. Y el año pasado publicamos, junto con otros 18 autores, un libro sobre los retos del COVID-19 para el derecho a la competencia en América Latina y el Caribe. Ese libro está por ahí disponible para que lo bajen en Google, se puede descargar libremente. De pronto más tarde en las preguntas podemos hablar de eso. Y por último, además de dar las gracias, hago 2 publicidades. Primero, si ustedes quieren estar al día con lo que está pasando en el derecho de la competencia en América Latina, les recomiendo mucho consulten el blog lalibrecompetencia.com. Ahí hay más de 50 autores de toda América Latina contando qué está pasando en sus respectivas jurisdicciones. Y también publicando sobre futuros eventos y demás. Y finalmente, en mi página web personal, que es académica, en juangutierrez.co, ahí está mi portafolio de artículos y libros y demás que he escrito sobre derecho a la competencia. Yo creo que la mayoría de ellos se puede descargar gratis, tanto artículos, capítulos de libros, la mayoría se puede descargar gratis. Entonces los invito también a que si tienen más curiosidad y quieren leer sobre el asunto, pues ahí están disponibles. Y ahora sí, me pasé 3 minutos, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Juan David. Realmente muy interesante, muy provechosa tu ponencia, dándonos ese marco teórico general global, que es lo que mucha gente quería conocer también antes de pasar a lo local, de lo que nos va a hablar Rolando. Y no puedo dejar de decirte que cuando hiciste la analogía al mito de Sísifo, me hizo acordar a la obra de Albert Camus, del que se llama a sí mismo El mito de Sísifo, que habla justamente lo que vos decías, que nos levantamos todas las mañanas a hacer exactamente lo mismo como Sísifo levantaba la piedra, y hacías la analogía perfecta de que el empresario todos los días tiene que hacer lo mismo para revalidarse y seguir competitivo en el mercado, que no es una cosa de una sola vez. Así que bueno, muchas gracias de nuevo, Juan Eduardo. Muchas gracias. Le paso la palabra entonces ahora a Rolando. Adelante, Rolando, te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a Juan David, sobre todo porque
realmente nos permite un poco posicionarnos en el tema y nos permite entrar a analizar. Lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora, y esperemos que con éxito, es comentar un poquito cómo se da, cómo funciona el derecho de la competencia. Ya hizo referencia Juan David previamente a que ya hizo referencia previamente de que en Paraguay tenemos una ley de competencia relativamente nueva. En el cuadro que nos estaba enseñando antes, estábamos en penúltimo lugar, es decir, ya ahí, entre los últimos, ¿no? Quiero comentarles un poquito la agenda que vamos a tratar de desarrollar en estos 20 minutos y poquito seguramente. Y el primero, el contexto, quiénes somos, cuando digo quiénes somos en la Comisión Nacional de la Competencia, para qué estamos, cómo podemos hacer eso para lo que estamos, qué venimos haciendo hasta ahora y si nos da algo de tiempo mencionar un poquito cuáles son los planes de futuro de la Comisión, ¿no? En este marco, el primer punto que tenemos que señalar es hacer un poquito de ese análisis de contexto, ¿no? Estamos entre abogados y sabemos que la Constitución Nacional de 1992, que es la actualmente vigente, reconoce en el artículo 107 la libre concurrencia, y se garantiza la competencia en los mercados. En el 2013 se dicta la Ley de Defensa de la Competencia y con ella se crea la Comisión Nacional de la Competencia, que es el órgano de aplicación. Un año después, más o menos, se dicta el decreto reglamentario y recién 2 años más tarde, es decir, en el año 2015, se conforma el primer directorio de la Comisión. En el año 2016, en octubre concretamente, se da la designación del director de investigación, que es Gustavo Benítez, y que a partir de ahí podemos decir están constituida la comisión, por lo menos en sus autoridades y en la estructura, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, se da todo un proceso de construcción institucional, que es la que ocupa los primeros años, y en la actualidad somos una institución relativamente pequeña, yo diría pequeña, con 27 funcionarios, de los cuales solo 17 son del área misional, es decir, los que nos ocupamos de forma directa e inmediata de la cuestión para la cual ha sido creada esta institución. En este marco funcional, tenemos que decir que el directorio, que es la máxima autoridad de la institución, de la CONACOM, está integrado por 3 miembros, los cuales pueden ser abogados, economistas, contadores o administradores de empresas. En la actualidad somos 2 abogados, un economista. La elección se realiza por concurso. En un primer momento se ha hecho un proceso de elección en el que los miembros se establecieron por 2, 4 y 6 años para garantizar una rotación que pudiera permitir que cada 2 años se fueran renovando estas autoridades. En la actualidad, ya después de haber superado esa primera etapa, los miembros del directorio duran 6 años en sus funciones. Se da una elección por concurso y el nombramiento por el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las principales funciones de este directorio? Primero, instruir sumarios e imponer sanciones, autorizar o denegar concentraciones, a las que hizo referencia Juan David como una de las funciones principales, uno de los medios por el cual se desarrolla el derecho de la competencia y que nosotros vamos a ocuparnos un poco más tarde también. Estudiar mercados y analizar proyectos de leyes, proponer medidas para promover condiciones anticompetitivas, evaluar consultas, emitir lineamientos y guías y otras funciones de tipo administrativo. Por su parte, la Dirección de Investigación es el órgano técnico de investigación con autonomía funcional y plena independencia. Si bien está integrado a la CONACOM como tal, desde el punto de vista de sus funciones, el desarrollo de su actividad funcional, goza de esa autonomía funcional y plena independencia. Actualmente está al frente un abogado, dura 5 años en sus funciones y tiene un proceso de elección similar al que se hace para los miembros del directorio. ¿Cuáles son sus principales funciones? Realizar las investigaciones de conductas prohibidas, formular acusaciones y proponer las sanciones correspondientes, si fuera el caso. Investigar preliminar y preventivamente conductas en diferentes mercados. Evaluar
preliminarmente las concentraciones notificadas y emitir un parecer, el cual es sometido luego al directorio, que finalmente termina resolviendo respecto de estas concentraciones. Proponer lineamientos y guías al directorio, así como estudios de mercado y medidas para remover condiciones anticompetitivas en dichos mercados. No me voy a detener mucho en esta, pero sí es importante para que puedan ver un poco la estructura orgánica. Está el directorio con el staff y la dirección de investigación, que básicamente está dividido en un departamento de control de concentraciones, que se ocupa de las concentraciones propiamente, y el departamento de prácticas restrictivas, que se ocupa de la investigación y persecución de las conductas contrarias a la competencia, que son las que ya nos había comentado antes Juan David. Ahora bien, ¿para qué tenemos esa estructura? ¿Para qué estamos? Yo creo que podemos partir desde lo más básico y recordar un poco lo que nos señala la propia Ley de Defensa de la Competencia en su artículo 1. Está para defender y para promover la libre competencia en los mercados. Haciendo esa analogía o siguiendo la analogía señalada por Juan David, pues, el rol de la comisión en ese libre juego de los actores que participan en la competencia. Y lo puede hacer por dos vías, mediante la defensa y mediante la promoción. ¿Cómo se materializa la defensa? Pues mediante el control de las operaciones de concentración y mediante la investigación y sanción de conductas prohibidas. En el control de concentraciones mediante un análisis sustancial cuando se dan estas operaciones de fusión entre empresas, y luego vamos a ver cómo se puede dar, pero seguramente el término más sencillo, la forma más fácil de introducirnos es cuando hablamos de la adquisición, ya sea de acciones de una empresa por otra, o la adquisición de activos de una empresa por otra, etc. Y en el marco de las investigaciones de sanciones, las señaladas también ya anteriormente, acuerdos restrictivos, es decir, cuando se dan aquellos acuerdos que están prohibidos por la norma entre empresas, y por otro lado, cuando no hay acuerdo, sino que existe una conducta unilateral por parte de aquel que goza de una posición dominante mediante el abuso de esa posición dominante. También tenemos algunas funciones que son importantes de señalar, como podría ser el seguimiento de los condicionamientos, es decir, cuando se aprueba una operación de concentración que pudiera tener o pudiera, como resultado, obligó a la comisión a establecer unos condicionamientos, unos remedios para hacer viable esta operación o para autorizarla, se da el seguimiento de esos condicionamientos, ¿no? Para lo cual están obligados a cumplir las empresas. Y ya eso mismo puede tener una relevancia cuando se dan unos incumplimientos de esos condicionamientos, que también pasaría bajo el pilar de la investigación o de la sanción o de la propuesta de sanción por parte de la Dirección de Investigación. En materia de promoción, lo ya señalado anteriormente, en materia de abogacía, es decir, opiniones sobre proyectos de leyes y marcos normativos legales, estudios de sectores y mercados, y en materia de capacitación, guías, lineamientos instructivos, etcétera, que se pueden dar. ¿Cómo puede darse finalmente? Y entro ahora en materia de concentraciones. Y me voy a centrar aquí, no en términos generales, sino en términos de nuestra legislación, ¿sí? Es decir, ¿cómo se puede dar un proceso de control de concentraciones? Pues básicamente una concentración se puede dar en Paraguay, está establecido como la fusión de dos o más agentes económicos, dos o más empresas que anteriormente operaban de forma independiente en el mercado, mediante la creación de una nueva persona jurídica conjunta. El ejemplo más típico, el que puede llevarnos a nosotros los abogados a visualizarlo seguramente de una forma mucho más sencilla si mencionamos a los joint ventures, por ejemplo, y principalmente también mediante la toma de control de una empresa por otra, o de un agente económico por otro. Por ejemplo, por adquisición de una persona física, por ejemplo, del capital accionario de una sociedad, ¿sí? Donde podríamos hablar de transferencia de acciones.
de la compra de elementos del activo por contrato o por cualquier otro medio establece nuestra norma. Más adelante vamos a ocuparnos de este punto, pero solo para señalar la peculiaridad de cómo puede darse un proceso de concentración mediante un contrato, es decir, sin que exista transferencia ni de acciones ni de activos. Lo primero que hay que señalar es que en el sistema paraguayo rige un sistema de notificación previa y obligatoria. Es decir, las operaciones de concentración deben ser notificadas. Y deben ser notificadas siempre y cuando cumplan con determinados umbrales. Juan David estaba señalando antes, decía, no todas las operaciones de concentración pasan por la autoridad. Y es lógico que sea así, es decir, solo aquellas operaciones que por su envergadura, por su importancia, requieren del análisis, están obligadas a someterse al régimen de operación, al régimen de control de concentraciones. En Paraguay, ese régimen o esa obligatoriedad se activa mediante o cuando se superan 2 umbrales, y se puede superar cualquiera de estos umbrales, es decir, no se tienen que dar los 2 umbrales al mismo tiempo o las 2 condiciones. Uno es cuando las cuotas de mercado, como consecuencia de la operación, es decir, como consecuencia de la fusión, por ejemplo, resulten que la suma de las cuotas de las 2 empresas que se están fusionando alcance 45% o lo supere. Y el otro umbral sería el de la facturación bruta global en el ejercicio contable anterior de los sujetos que participan en la operación, que en este momento está más o menos por encima de los 30 millones de dólares. Es decir, cuando como consecuencia de la operación resulta, y pongo un ejemplo a ver si lo graficamos, una empresa que en un mercado determinado factura 20 millones de dólares es adquirida por otra que factura 70. En la suma tenemos 90, es decir, supera los 30 millones y por tanto tienen que notificar. Y esto con independencia de que la suma de las cuotas de mercado de esa empresa, por ejemplo, pudiera estar en torno al 10%, al 2%, al 3%. Daría exactamente igual. Son umbrales que operan de forma independiente. Y se establece un plazo de 10 días desde la celebración del acto que dispara esa concentración, ¿no? Tenemos que destacar que estamos hablando no de la toma efectiva del control, no de hacerse cargo, es decir, cuando alguien compra una empresa, no se trata del momento en que entra la empresa, porque para poder entrar al control de esa empresa debe tener previamente la autorización de la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Qué es lo que evalúa la comisión cuando se notifica una operación de concentración? Pues lo que evalúa básicamente es busca establecer lo que llamamos la compatibilidad de esa operación con la ley de competencia. ¿Y cuándo es compatible o cuándo es incompatible? Será compatible si no supone esa operación un obstáculo significativo para una competencia efectiva en el mercado relevante. Y este concepto en nuestra legislación está limitado en esa operación no cree ni refuerce una posición dominante. ¿Cómo se hace esta evaluación? Y lo tienen ahí, lo van a tener luego en la grabación y por tanto va a estar disponible también este material. Se hace mediante la evaluación de varios criterios. Y por una cuestión de tiempo no voy a entrar ni al desarrollo de estos, pero sí voy a hacer referencia a uno que a lo mejor puede sonarnos como un factor importante para decir esta empresa tiene una posición dominante. Ha habido casos, no solo en Paraguay, que lo vamos a ver más tarde, sino también en otras jurisdicciones en el que una cuota de mercado importante, grande, alta, y ahí podemos decir cuánto es grande, cuánto es alta, pero seguramente podemos coincidir en que en torno de 60, en torno de 70, deberíamos entender que es una cuota importante, por encima de 50 seguramente. El legislador, de hecho, ha considerado que 45 ya es un criterio para la notificación, con lo cual de alguna forma está diciendo todo lo que supere 45 ya puede llamarnos la atención. Ahora bien, lo que sí, con el listado que ustedes pueden ver en pantalla, podemos tener claro es que realmente no solo ese criterio de
cuota de mercado terminará definiendo que una empresa tiene posición dominante. Para esa evaluación, primero tomamos eso, pero vemos el nivel de concentración de ese mercado, vemos cómo participa el resto de los actores en ese mercado. Puede que existan actores con una fuerza o unos músculos de tal envergadura que perfectamente mitiguen esa cuota de mercado, esa preponderancia en cuota de mercado de una empresa, por ejemplo, y pueden darse de diferentes formas. Lo cierto, esto se tiene que evaluar y se evalúa por la comisión caso por caso. ¿Cómo se da el proceso de la operación de concentración y teniendo en cuenta el tiempo? Los vamos a resumir básicamente de la siguiente forma. Si la operación resulta que después de haber hecho este análisis no crea ni refuerza una posición de dominio, debe considerarse que la misma es compatible con la ley de competencia y que por tanto debe darse su autorización. ¿Qué ocurre cuando como consecuencia del análisis resulta que la operación sí crea o sí refuerza una posición de dominio? Habrá que preguntarse si esa operación genera eficiencias productivas o dinámicas y en caso de que las genere y que sean probadas, alegadas y probadas por las partes interesadas en la operación, entonces también se podrá considerar que la misma es compatible con la ley de competencia y también devendrá una autorización. ¿Qué ocurre cuando no se alegan o no se prueban eficiencias? Pues habrá que analizar si existen condicionamientos que puedan tornar a la operación compatible con el mercado. Y voy a tratar de graficar un poquito esto. ¿Qué son los condicionamientos? Los condicionamientos, por decirlo de alguna forma, son los remedios que vendrán a paliar de alguna forma o a sanar la enfermedad, si hacemos el paralelismo, que puede suponer esa operación de concentración para el mercado. Es decir, esa operación supone un determinado riesgo por crear una posición dominante o por el acrecentamiento de esa posición de dominio y por tanto requiere de unos condicionamientos. Si se encuentran los condicionamientos adecuados, la operación también podrá ser autorizada con la obligación para las empresas involucradas de llevar adelante esa operación cumpliendo esas condiciones impuestas por la autoridad. Cuando no se puede dar eso, cuando no se encuentran esos remedios, cuando no hay esa posibilidad, se dará el rechazo de la operación y la operación como tal no podrá ser ejecutada. Este era el punto al que quería llegar porque seguramente nos puede permitir ser un poquito más prácticos y mostrarles algunos ejemplos, ¿no? Quiero citar un caso de una operación de concentración en la que una empresa conocida por todos, que es Tigo, adquiere otras empresas en Itapúa, empresas cableras. La adquisición de activos de empresas de la zona, incluyendo licencias municipales, licencias de Conatel, etcétera, para operar en el mercado de televisión por cable, por suscripción e internet. Tigo alcanzaba, y esto es importante, trayendo un poco a tierra lo que le señalaba antes, y ya de entrada le pido a nuestro moderador que me siga dando unos minutos. Adelante. Tigo alcanzaba en el conjunto una operación, alcanzaba un nivel nacional 53% de cuota en televisión, que podemos considerar importante, pero un 71% en internet, ¿vale? Ambos mercados con un nivel importante de concentración, pero en la misma operación, en el mismo análisis de ese mercado, se concluye que existen dos competidores multinacionales con capacidad financiera, capacidad de desarrollo e innovación, y además un factor importante, mercados en etapa aún de crecimiento, es decir, en evolución o expansión. No más del 30%, por ejemplo, de los hogares contaban con el servicio de Internet, ¿vale? Con lo cual, lo que se dice es, aquí hay espacio para hacer y todavía se puede seguir. Y un factor importante aquí es que la operación como tal no suponía un incremento en la cuota del adquirente ni siquiera del 1%. O sea, estamos hablando de 0% en la cuota. Otra
operación que merece la pena comentarla, sobre todo por traer un poquito al ámbito de, no sé, cosas que podamos conocer, la operación de compra que se dio de Prosegur Wagenhut de la unidad de esta empresa de transporte y custodia y gestión de valores, ¿sí? En este mercado se daba también una alta concentración en el mercado, cuota de participación se llegaría en torno al 70%. No existía un competidor de igual tamaño, ¿sí? Fíjense que en el caso anterior decíamos existen competidores fuertes, aquí no existía competidores de un tamaño importante que podían hacer fuerte con una espalda financiera importante. Todas las empresas eran empresas de capital nacional y por tanto se llegó a la conclusión de que la empresa tenía una posición dominante y que como consecuencia de esta operación la estaría reforzando. Finalmente la operación terminó siendo aprobada con condicionamientos y se establecieron condicionamientos y lo tienen ahí como permitir a los competidores la utilización, por ejemplo, de las bóvedas de esta empresa en Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, porque la empresa en cuestión era la única que disponía de estas bóvedas. De cualquier forma, estas resoluciones están absolutamente disponibles también para todos, para que la puedan revisar en su versión pública, ¿no? Otra operación relativamente reciente y que tiene más o menos, podríamos decirlo como un capítulo 1 y capítulo 2 por el actor que adquiere, en este caso es Copetrol, la operación Copetrol-Petrobras y Copetrol Action, que recientemente se dio en el año 2020. Pues, por hacerles un resumen rápido, si bien había varios mercados involucrados en la operación, importación, comercialización mayorista y minorista de combustibles líquidos, gas licuado de petróleo y lubricantes, además de tiendas de conveniencia, etc. Es decir, varios mercados involucrados en la operación. Solo la conclusión a la que arribó la comisión es solo se creaba dominancia en mercado de comercialización minorista de estaciones de servicio en 6 distritos del país. Estamos hablando de la primera operación. Se autorizó con ciertas condiciones, es decir, no operar con más del 50% de estaciones de servicio en estos 6 distritos. Mantener mismos precios de ventas en distritos lindantes a esas zonas y permitir a competidores utilizar servicios de flete de combustible, es decir, en otra etapa de la cadena de valor, y en almacenaje de tanques. En la siguiente operación, la de Action, la del año 2020, se reforzaba la dominancia también en el mercado de comercialización minorista en estaciones de servicio en la ciudad de Asunción y se establecieron los mismos condicionamientos. En el caso Frigomer Frigonorte, que seguramente les habrá sonado porque fue seguramente uno de los casos que le tocó manejar a la comisión y que fue bastante difundido en los medios de comunicación, se trataba de la toma de control y concentración mediante un contrato. Es decir, en este caso no se daba la compra, por ejemplo, de los activos, no se daba tampoco la compra de acciones, la transferencia de acciones, sino que se daba un contrato que llevaba la forma de contrato de prestación de servicios, ¿no? Sin embargo, para la comisión y del análisis del contrato, del análisis de la situación, Frigomer estaba contratando una capacidad instalada y al hacer el análisis de los argumentos planteados por los notificantes, el objetivo de esta operación era hacer frente a la situación de pandemia y por tanto contratar esa capacidad instalada. Realmente, aunque se hablaba de prestación de servicios de faena, es decir, de faenar ganado para convertirlo en carne y su comercialización, estos decían, esto es un contrato, pero no es una concentración, no había transferencia de acciones, etc. Sin embargo, mediante el contrato, Frigomer influenciaba directamente en la actividad de la empresa y en las operaciones de la empresa. La conclusión a la que se llegó es que la empresa, incluso porque constan las actuaciones dichas por los mismos directivos de Frigonorte, la empresa de hecho no podría operar
en cumplimiento de este contrato, no podría operar para terceras empresas ni podría operar para sí mismo, lo veía muy complicado hacerlo. Además, se entendió que la operación generaba vínculos post-contractuales, porque esto era un contrato de un año, renovables, etcétera, pero se entendió que, atendiendo a unas circunstancias particulares que tenían que ver con una condición de acreedor-deudor entre los actores, también esas circunstancias se iban a extender en el tiempo. Finalmente, se da la denegación de la autorización. La Comisión Nacional de la Competencia deniega la autorización para esta operación y la cuestión está pendiente de análisis. Será la primera Sí, tranquilízate, será. Tranquilízate. O sea, que a mí no me interesa, pero a vos, amigo, hablame bien, carajo. Encima querés que venía que todo yo me empecé a putear. Sí, nomás, Rolando. Ponele, está en mute, Rolando. Estás en mute, Rolando. Tu micrófono, Rolando. Y el grito no fue para vos, puedes continuar con tranquilidad. Sí. Problemas técnicos. Ya. Bueno, y quiero tratar de ir cerrando, aunque todavía me hubiera gustado poder comentar, pero sí quiero dejar esto, está pendiente de resolución la cuestión, y por tanto vamos a tener también, seguramente una resolución judicial en algún momento que vendrá a analizar las cuestiones que se plantearon en este caso. Si bien tenemos, les digo, la presentación está disponible para los que quieran, pero realmente no me quiero pasar. Sí quería por lo menos señalar muy rápidamente un par de cuestiones que tienen que ver con las actividades que desarrollamos en materia de abogacía y en materia de conductas. Este es el cuadro, por lo menos en términos generales, que puedan tener. Tenemos 6 casos en la actualidad sobre supuestos incumplimientos de condicionamientos. Tenemos una supuesta licitación colusoria que también se está tramitando y un análisis también sobre abuso de posición dominante, ¿vale? En materia de abogacía hemos realizado informes en procesos normativos, legislativos. También hemos realizado estudios sectoriales y estamos realizando guías. Insisto, me encantaría y creo que vamos a tener oportunidad de seguir charlando sobre esto, pero no quiero seguir pasándome del tiempo. Así que muchísimas gracias, Manuel. Gracias por la paciencia del auditorio. Ningún problema, Rolando. Como dije al comienzo, un gusto escucharte. Muy interesante también lo que fue el pantallazo que nos diste y con lujo de detalles, porque agradezco mucho que hayas hablado de casos particulares para que la gente pueda entender mejor y bajar a tierra la teoría, ¿verdad? Lo que es la ley y casos ejemplares, ¿verdad? Que terminaron a mi gusto de buena manera, en el sentido de que se aprobaron las concentraciones, se tocaron algunos aspectos que habían que tocar en esas concentraciones, en el sentido de imponer algunas ciertas condiciones para asegurar el funcionamiento del mercado, pero son ejemplos de cómo el derecho de la competencia promueve la competencia, y es justamente lo que se busca. Más otra vez en otro país que, como bien dijiste, Rolando, es un mercado que necesita ser desarrollado todavía y le queda mucho espacio para desarrollar. Entonces, muy, muy alentador todo eso que comentaste. Voy a ir directamente ya a las consultas que hizo el auditorio. Voy a entrar. Bueno, tenemos una primera consulta. Un segundito. Dice, una primera consulta que tenemos es, y que es de mucha actualidad, hace poco leí un artículo al respecto, es las Big Tech y el derecho de competencia. ¿Cómo los estados pueden lidiar con estos gigantes tecnológicos, los monopolios, por los monopolios que establecen estos gigantes tecnológicos? ¿Cómo los estados pueden lidiar con esos monopolios de los gigantes tecnológicos? La pregunta. No sé si Juan David o Rolando, quien quisiera contestar esa pregunta. Los dos podemos de pronto agregar nuestros puntos de vista. Esa es una discusión muy importante y no hay tiempo para hablar de eso, pero pues tiene que ver con la naturaleza de las economías digitales. Las economías digitales tienen unas características propias
digamos, los rápidos cambios en el ecosistema de negocios. En muchos casos las plataformas, digamos, se ven beneficiadas de los efectos de red que refuerzan su capacidad para tener poder de dominio y de pronto hacer más difícil que otros puedan ingresar al mercado. Hay grandes asimetrías de información entre compradores y vendedores. Entonces, hay, digamos, asuntos que se entrecruzan con el derecho a la competencia, como el tema de protección de datos personales. Digamos, la tenencia de grandes volúmenes de datos personales que nadie más puede reproducir, como por ejemplo puede pasar en el caso de Facebook, que no solo tiene Facebook, sino que tiene datos personales por cuenta de WhatsApp y Instagram, pues nadie más puede reproducir esa base de datos. Entonces, la primera respuesta a eso es entender el problema. Siempre, para poder saber qué hacer, primero hay que entender el problema. Entonces, ese sería el primer llamado, a que entendemos el problema no solo en cuanto a lo que ocurra en Europa o en Estados Unidos, sino eso como se manifiesta en América Latina. En América Latina también hay consecuencias, digamos, de lo que ocurre en los mercados digitales. Solo para dar un ejemplo, en comercio electrónico, pues en nuestras economías cada vez hay más comercio electrónico y hay grandes jugadores apostándole por ese comercio electrónico en nuestros países. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué deben hacer los gobiernos en ese campo? Y no hay un consenso, entre otras por las diferentes visiones sobre el rol del Estado en la economía. Digamos, algunos han propuesto que el derecho a la competencia puede ser una herramienta adecuada para poder abordar algunos de los problemas que se presentan en este tipo de mercados. De hecho, pues la Unión Europea y algunos países de la Unión Europea lo están intentando desde hace algunos años con casos que tienen que ver no solo con plataformas digitales como Google, Facebook, sino en general también con otros mercados, digamos, de tecnología. Hay varios casos de la Comisión Europea, por ejemplo, sobre empresas que producen microprocesadores, chips, y que tienen posición de dominio global y que han incurrido en abuso de posición de dominio. Entonces, yo creo que sí hay un rol para el derecho a la competencia, pero al mismo tiempo el problema que tiene el derecho a la competencia es que generalmente pues, no tiene la capacidad de resolver problemas, digamos, de raíz. Puede decir un caso, pero eso no quiere decir que esté necesariamente resolviendo, por ejemplo, barreras jurídicas o legales o barreras de otra naturaleza que no puedan, digamos, abordarse desde una decisión puntual en la cual la autoridad está juzgando una conducta potencialmente anticompetitiva. Y por eso quizás el gran reto que hoy en día se está discutiendo es, y que en Europa cada vez se está haciendo más realidad, es la posibilidad de que los retos que plantean las economías digitales no simplemente se aborden a través del sistema de libre competencia, sino que también involucre algún grado de regulación, algún grado, digamos, de supervisión por parte del Estado. Esto tiene aún menos consenso porque los remedios para este tipo de situaciones son aún menos claros. Algunos están abocando, por ejemplo, por así decirlo, por usar una palabra muy horrible, el desmembramiento de las compañías como una manera, digamos, de reducir los poderes de mercado que hay en diferentes mercados. Otras están apuntándolo por regulación que atienda menos a la estructura y más a la conducta de las empresas, a poner reglas sobre qué hacer y qué no hacer. Y creo que no hay una bala de plata, no hay soluciones de talla única de medidas regulatorias, pero digamos que los gobiernos cada vez se están dando cuenta que, y en esto sí casi se está formando ya, digamos quizás un consenso, es que se necesita prevenir, que más que simplemente ser reactivos, se necesita prevenir. Y pues ahí el reto es que los estados pues tienen que ser muy cuidadosos porque no solo hay que entender los problemas para poder abordarlos, sino que en este tipo de casos pues hay que entender los mercados y estos son mercados muy complejos y muy difíciles de intervenir. Entonces pues una intervención tiene que hacerse pues con muchísimo cuidado si es que realmente se justifica. Hasta ahí voy a dejar.
Excelente, excelente. Clarísima la respuesta, Juan David. Muchas gracias. Rolando, ¿querés agregar algo? Sí, pero nada, así un poquito, solo por citar algún tipo de temas puntuales que llevan a la conclusión finalmente que este tema está en pleno desarrollo, como dice Juan David. Por ejemplo, en materia de control de concentraciones, puede darse situaciones en las que ordenamientos jurídicos, en los que uno de los criterios para la notificación sea un umbral de facturación, nos encontramos con que muchas de estas empresas como tal no facturan. Es decir, son de servicio gratuito o adquieren por otro lado sus beneficios. Entonces puede que estemos en presencia de un desarrollo tecnológico que no genera ninguna facturación, por ejemplo, y que luego puede entrar en un proceso de adquisición por otra que, aunque tenga una facturación, si tomamos los criterios, por ejemplo, europeos, en donde existen criterios combinados de facturación, si resulta que la empresa adquirida tiene facturación cero, el proceso de control de concentraciones, y cuando se da el proceso de control de concentraciones, al no haberse dado, resulta que esa empresa, con el impulso que le da la adquirida, por ejemplo, torna un desarrollo fenomenal que se termina quedando con algún mercado. También una característica importante de esto es que al final en muchos casos se van creando mercados, es decir, el desarrollo tecnológico va creando mercados que antes no existían, con lo cual tampoco se pueden necesitar. Y lo que decía Juan David, y creo que esa es la gran discusión, hay muchos que incluso dicen, pero esto hay que seguir dejando que el mercado avance, porque si miramos cuáles son las empresas que hoy nos preocupan, Google, Facebook, Amazon, etcétera, y miramos esto hace 15 años, es que no eran nada, con lo cual ahora aparecerán otras con más innovación y pasará lo mismo, ¿verdad? Claro, es un poco hacer futurología, pero lo que está claro es que todas las autoridades de competencia están atentos y sin un consenso hasta ahora, pero es un proceso en... Gracias, Rolando. Muchas gracias por la acotación adicional. Tengo una siguiente pregunta que está dirigida a Juan David. Dice, las diversas concepciones que emergen de los conceptos de derecho de la competencia, expuestos por Merkin y Williams, por un lado, que hace énfasis en el control de poder de mercado, y por otro lado de Sullivan y Harrison, que se centra en el proceso competitivo en sí, marcan también la distinción entre la vertiente concurrencial anglosajona y la europea. Y de ser así, ¿a qué vertiente se enrolan la mayoría de nuestras legislaciones, o podemos empezar a hablar de una vertiente latinoamericana? Está buenísima esa pregunta. Creo que tengo que desempacarla para poder responderla. Yo, digamos, la respuesta corta es, depende de en qué momento de la historia. Cuando se creó la Unión Europea, digamos, el Tratado de Constitución de la misma apuntaba a la creación de un mercado común, y los objetivos del derecho a la competencia estaban supeditados de alguna manera a la creación de ese mercado común. Y en muchos casos uno veía decisiones en las que la Unión Europea tomaba una decisión muy influida con ese concepto de promover un mercado, digamos, regional, cosa que uno no veía en Estados Unidos nunca. En Estados Unidos, digamos, la visión sí ha sido bastante, la visión convencional y preponderante hacia la de proteger procesos competitivos, más que a proteger determinadas empresas o a proteger determinados mercados. Pero al mismo tiempo, yo creo que la respuesta no está tanto en la geografía, sino más bien en cuál es la visión, digamos, la visión del gobierno a cargo del momento y los arreglos institucionales que haya. Es decir, qué tan independiente es la respectiva autoridad del gobierno. Entre más dependiente o menos independiente, más influido es la autoridad por la visión del respectivo gobierno sobre el rol del Estado en la economía. Entonces, cuando uno mira el caso estadounidense, es imposible generalizar y decir que los gobiernos estadounidenses homogéneamente han aplicado el derecho a la competencia, ¿no? Por el contrario, es clarísima la diferencia que hay entre un gobierno republicano y un gobierno demócrata, particularmente porque el Departamento de Justicia no es independiente totalmente del gobierno nacional. O sea, es decir,
hace parte, digamos, incluso el Attorney General prácticamente hace parte del Consejo de Ministros del presidente. Luego la Comisión Federal de Comercio, la Federal Trade Commission, sí es un poquito más independiente, pero aún así es evidente que los gobiernos republicanos casi siempre se enfocan mucho más en perseguir carteles y en, por así decirlo, darle suave al tema de abuso de posición de dominio y darle suave a las integraciones empresariales, mientras que los gobiernos demócratas le han prestado más atención al tema del abuso de posición de dominio y a ser más duros con el control de concentraciones, lo cual refleja esa visión de que tanto uno se enfoca en el poder económico, que tiene por supuesto consecuencias también de poder político, o si se enfoca mucho más en procesos competitivos. Digamos, para incluso ir a otro lugar del mundo, pues el derecho a la competencia en China es diferente a todo lo que he mencionado. Ellos también tienen su manera, digamos, de interpretar el derecho a la competencia según su sistema económico, en donde, por ejemplo, ellos son bastante nacionalistas, digamos. Ellos han sido acusados, como en otro momento de la historia fue acusado la Unión Europea, de usar el derecho a la competencia en contra de las compañías extranjeras o de querer privilegiar los campeones nacionales chinos. Entonces, realmente, la discusión sobre cuáles son los objetivos de competencia, ustedes dirían, pues si el derecho a la competencia tiene más de un siglo de existencia, ¿cómo puede ser que esto no esté decantado? Bueno, no está decantado cuáles son los objetivos del derecho a la competencia y puede que haya una visión mayoritaria en el sentido de que el objetivo principal puede ser el de maximizar el bienestar del consumidor y proteger los procesos competitivos, pero en cada sistema hay diferencias. Ahora, que si en América Latina tenemos una visión propia, pues primero con la aclaración de que en América Latina hay muchas visiones, o sea, no es lo mismo el derecho a la competencia en Chile que en Colombia o que en México. Hay diferencias importantes en la manera como se interpreta y aplica. Eso sí, todos los países latinoamericanos han tenido una influencia muy importante tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, unos más que otros. La gran ventaja de la influencia de la Unión Europea es que muchas de las decisiones de la Comisión Europea están en español, en castellano, y eso hace mucha diferencia porque en algunos casos pues hay una dificultad de acceder, digamos, a leer decisiones en inglés y pues en ese sentido por eso tanto las decisiones en español de la Comisión Europea como las que están disponibles de las autoridades españolas, que hoy en día es la Comisión Nacional de Mercados, pues han tenido mucha influencia. Ahora, lo que sí hay, y yo algún día quisiera poder escribirme un artículo sobre esto, es que ha habido un proceso en los últimos, diría yo, 10 años, que yo les llamaría de polinización entre las autoridades de competencia de América Latina. Por ejemplo, perdón, yo siempre uso este mismo ejemplo y si alguien ya lo ha oído, me excusan, pero es un ejemplo que conozco bien. Es en República Dominicana, la primera decisión que tomó la autoridad de competencia en su historia, que fue una decisión sobre abuso de posición de dominio, fue una decisión en la que se dieron el lujo de citar más de 7 decisiones de otros países de América Latina. Decisiones que versaban sobre el mismo mercado relevante y sobre una conducta muy similar. Entonces, ellos realmente no simplemente tenían la visión de qué dicen en Europa o qué dicen en Estados Unidos, no, ellos tenían la visión de qué se dice en América Latina sobre este tipo de mercado, cuál es el análisis. Y por supuesto que nuestros mercados son mucho más parecidos entre nosotros, quizás dejando por fuera a Brasil y quizás de pronto a México, que son muy grandes, pero pues hay más cosas comunes entre República Dominicana y El Salvador con Uruguay y Paraguay que comparándose con Europa o con Estados Unidos. Entonces lo que sí veo es un proceso de polinización muy interesante. Perfecto. Muchas gracias, Juan David. Muy amable. Aquí una pregunta que seguramente será más para Rolando. Dicen, buenas tardes, ¿cuál es el mecanismo que está utilizando la CONACOM con registros públicos y la SED para corroborar los movimientos? Supongo que se referirá a los movimientos de las empresas, ¿verdad? Supongo que se referirá a los movimientos de las empresas en términos de notificación de operación de concentraciones, sí, que sería el único punto en el que podría ser, ¿verdad? Bueno, exacto. Nosotros, la Comisión Nacional de la Competencia tiene acuerdos de cooperación, aunque esos acuerdos realmente no son necesarios en términos de que formamos parte de la administración pública y que por tanto deberíamos tener esa información. Pero sí estamos trabajando, no sé, recientemente hubo incluso manteniendo con gente del directorio y la subsecretaría de Estado con el viceministro de Tributación,
respecto de este tipo de cuestiones, y eso nos da pie también a seguir con la abogacía del Tesoro para poder ver cómo se van desarrollando estos acontecimientos. De cualquier forma, nosotros también, de hecho la Dirección de Investigación en algún momento ha requerido información a la abogacía del Tesoro y no sé si a registros públicos también respecto de operaciones que se dan para tomar conocimiento de alguna de ellas. Perfecto. Porque sé que Juan David lo va a recoger y luego va a decir, aquí también hay polinización para que en la siguiente sesión cite, ¿no? En el último caso que tuvimos en el último caso en el que estuvimos analizando la operación de concentración entre frigorífico Frigomerc y frigorífico Norte, como se daba a través de un contrato, hemos encontrado una jurisprudencia y unos trabajos desarrollados por la autoridad argentina en materia del contrato de Fasoni, y bueno, no me voy a extender en eso, pero sí un análisis muy interesante que finalmente se da porque en el sector, en eso, como dices tú, seguramente hay más similitud entre los frigoríficos, la actividad de los frigoríficos y los ganaderos entre Paraguay y Argentina que entre lo que pudiera existir, por ejemplo, con, no sé, Alemania, que sé, digo cualquier cosa seguro. Así que nada, era solo una observación más. Perfecto. Gracias, Rolando. Aquí veo otra pregunta que creo que va más para Juan Eduardo porque pide un panorama internacional, para Juan David, perdón. Tengo un cliente que se llama Juan Eduardo, por eso estoy diciendo, y como hablo todos los días con él, por eso estoy diciendo. Así que discúlpame, Juan David. Esta pregunta va para vos, Juan David, y sería respecto a las definiciones de mercado relevante, tanto en el marco de control de concentraciones como también procesos de investigación. ¿Qué suelen hacer las autoridades, por ejemplo, en Colombia? Hay una mera importación de una jurisdicción de otro país, digamos, o de otra legislación, proveniente de otra legislación, o cada definición que van a realizar ustedes de mercado relevante tiene que ser también objeto, además de un análisis independiente y calificado del mercado local en el cual se está generando esta operación de concentración o de investigación, como para poder conocer las características del mercado local, nivel de penetración, nivel de inversión de los jugadores. Bueno, en general, esa es la pregunta, como está redactada. Un mercado relevante puede ser un mercado global. Hay mercados que son globales. Los mercados de microchips de computadores son mercados globales, no son locales. Hay mercados nacionales, la mayoría son comunes. Y hay mercados que son subnacionales, es decir, que son locales, que geográficamente no es homogénea la competencia en un mismo territorio nacional. Cuando la autoridad de competencia va a analizar el caso, se basa primero que todo en información producida en Colombia. Es decir, los mercados no se asumen que funcionan igual en diferentes contextos, sino que por el contrario, bajo el entendimiento de que el contexto en las instituciones, incluyendo la regulación, importan, digamos, la autoridad tiene en cuenta el análisis que se hace en otras jurisdicciones mucho más en términos de metodología y de procedimiento y mucho menos en conclusiones. Al punto que, por ejemplo, en control de concentraciones ha habido casos en donde en Colombia una integración empresarial o una concentración empresarial, el mercado relevante se define un poquito diferente a lo que se define en otro lugar, o incluso si se define igual que en otros contextos, la decisión final es diferente. Ha ocurrido que operaciones internacionales, es decir, que ocurren simultáneamente en diferentes jurisdicciones por tratarse de operaciones entre empresas con participación en diferentes jurisdicciones, que en Colombia la condicionan o la prohíben, mientras que en otro lugar las autorizan. ¿Por qué? Porque las condiciones de competencia en ese mercado puntual en Colombia eran diferentes y justificaban una medida diferente. Entonces, como ocurre en muchos aspectos digamos, de las disciplinas, digamos, tanto académicas como profesionales, como, para volver al tema deportivo, diferentes aspectos, las metodologías puede que sí sean similares, es decir, para hacer una analogía, digamos, los modelos econométricos están disponibles para todos. ¿Cuál se usa? Eso sí será
más, digamos, cuál se usa, dependerá de qué pregunta quiero responder. Y creo que en ese sentido, más que simplemente la autoridad como que tratar de, por lo menos en el caso colombiano, de importar decisiones o soluciones prefabricadas en algún otro lugar, pues utiliza metodologías y procedimientos estándar que, digamos, están disponibles para todo el que entienda métodos cuantitativos y econometría, o algo más sencillo como puede ser enfoques de investigación cualitativos, cuando lo que se necesita entender es otro tipo de aspectos, como por ejemplo la percepción de los consumidores sobre cómo se consume un bien o para qué sirve un bien. Eso, digamos, ahí ese tipo de mercados son diferentes, son cualitativos. Entonces, esas herramientas cuantitativas y cualitativas están a disposición de la autoridad y las usa. Y las autoridades de competencia hoy en día de maduración es un gran desafío porque tenemos que trabajar más en la línea de que las definiciones de nuestros mercados relevantes respondan efectivamente a una realidad del mercado como tal, ¿no? Siempre pueden ser útiles las referencias que nos puedan venir, y esa es una gran ventaja del derecho a la competencia. Ya pasó, ya fue, pero si tomamos como un enlatado y lo trasladamos, seguramente nos podemos equivocar. Perfecto, Rolando. Muchas gracias por la acotación, muy útil y me parece muy práctico lo que dijiste, Rolando, así que concuerdo plenamente, con todo respeto, con lo que dijiste. Bueno, un par de preguntas más y con esto ya vamos cerrando también, así podemos ir liberando a la gente y ahí lo dejamos a Juan David, que pueda almorzar también, que seguramente le está haciendo ruido el estómago. Una siguiente pregunta es, y dice específicamente para Rolando, dice, ¿establecen umbrales para analizar la concentración económica según el HHI y el índice de dominancia? ¿Tienen guías de análisis de concentraciones económicas? Sí, la respuesta concreta, y se nota tanto en los pareceres de la Dirección de Investigación como en las resoluciones, y vuelvo a insistir, son públicas, están en nuestra página web, se pueden descargar, y entonces ahí uno puede fijarse, y en el cuadro que presenté antes también, en el cual se hace un resumen, uno de los criterios que venimos utilizando en ese análisis es justamente el del HHI, respecto si tenemos y también un agradecimiento especial a Juan David, ¿verdad? Por permitirnos conocer más y permitirle al grupo, a todos los abogados que están participando, conocer de lo que es el derecho de la competencia. Bueno, dejo espacio para que sigan los ponentes para poder seguir hablando de ellos. Gracias, Fabricio. Entonces, creo que Rolando, te repito rápidamente, dice, ¿qué se entiende en doctrina y jurisprudencia paraguaya sobre el bien jurídico que se protege? Competidores, bienestar de los consumidores, innovación, proceso competitivo. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Sí. Yo creo que nosotros estamos en proceso de maduración y de construcción, y en de hecho, si revisamos nuestras resoluciones y los pareceres de la Dirección de Investigación, y hago un paréntesis antes, sin dejar de destacar que creo que hay un elemento importante, que nuestra ley y todo lo que eso implica luego con su desarrollo normativo, tiene una fuerte influencia
del derecho europeo y español de la competencia, es decir, realmente ni un poco de ahí. Con lo cual, lo señalado por Juan David respecto de cómo se veía salvando el interés que tenían en su momento cuando fueron desarrollando respecto de fortalecer esa unidad de mercado, ¿vale? Salvando esa situación, porque nosotros somos un único país, no somos un proceso de integración. Creo que tenemos en nuestra normativa todos los elementos a los cuales podemos dar mayor o menor énfasis dependiendo de la situación. Pero, por ejemplo, un factor importante son, porque la misma norma en determinados puntos nos señala que el interés del consumidor es un interés que tiene que ser atendido por la Comisión en sus resoluciones, podría ser. Lo que sí seguramente está claro es que la respuesta no es única. O sea, no podemos decir que la Comisión Nacional de la Competencia y todas sus resoluciones van a cerrarse y centrarse con un único bienestar del consumidor. La gente se tiene que tener, pero también tenemos que tener en cuenta, porque al final el consumidor es la persona física que en última instancia termina beneficiándose de todo esto. Pero creo que ahí no estamos inventando nada tampoco, porque en realidad todo el conjunto normativo, todo el derecho hacia lo que apunta, entiendo, es hacia las personas, ¿verdad? Es decir, lo que protegemos son a las personas, ¿no? Ahora, el proceso competitivo es fundamental porque entendemos que si se dan o cuidamos ese proceso competitivo, seguramente en última instancia también estaremos llegando a esos objetivos. Los intereses de las empresas, evidentemente, también están protegidos por el derecho de la competencia. Es decir, cuando una empresa en particular se puede ver afectado por una conducta, ya sea por un acuerdo restrictivo, por un abuso de posición dominante o incluso por una operación de concentración, o sin ir más lejos, en una normativa dictada por el Estado, por el cual sencillamente no puede participar en ese mercado, pues el proceso que estamos cuidando es que haya esa competencia, es decir, facilitar que haya más actores en esos mercados, ¿no? Perfecto, gracias Rolando. Juan David, ¿quisieras agregar algo a eso o paso a la siguiente y ya última pregunta? Sí, quería aprovechar para hacer un comentario adicional que de pronto se me quedó como en la cabeza en la pregunta anterior sobre si América Latina como que tenía su propia identidad en este tema. Y al mismo tiempo un poquito la pregunta también subyacente de si nosotros de pronto copiamos mucho lo que puede pasar en otros lugares. Yo quisiera agregar lo siguiente, pues como ocurre en las ciencias naturales y en las ciencias sociales, gran parte de la producción de conocimiento está concentrada en Estados Unidos, en Europa y hoy en día en China. Entonces no es sorprendente que gran parte de la producción de conocimiento en términos de herramientas de análisis para el derecho a la competencia pues provenga precisamente también de esos lugares y provenga de, digamos, de un desarrollo histórico de muchas décadas, de desarrollo de herramientas económicas y también legales sobre la materia. Ahora, habiendo dicho eso, eso no quiere decir que nosotros no podamos usar las herramientas de una manera que tenga un sabor local. Digamos, esas herramientas no reemplazan el análisis y la información local que uno necesita para tomar decisiones. Las herramientas no son más que un marco, generalmente un marco lógico de pensamiento o un marco, digamos, para poder entender relaciones entre variables, digamos, matemáticamente. Y en ese sentido, las buenas decisiones no simplemente dependen de usar unas metodologías que puede que se desarrollaran en otros contextos, sino de la calidad de la información local que yo tengo para entender el mercado. Y para hacerles pues una analogía, es como si me preguntaran, bueno, América Latina tiene identidad y tiene algo que le ha aportado a la música global, pues yo les diría, sí, aquí usamos los mismos micrófonos, los mismos cables, las mismas cámaras, pero pues eso no quiere decir que la idiosincrasia local, la cultura local, no pueda pasar por ese filtro y producir algo que sea propio y algo tan popular como el reggaetón que llegó hasta a Japón. Entonces, digamos, yo creo que sí hay una posibilidad, digamos, de implementar el derecho a la competencia con un sabor latinoamericano, pero que eso depende
un poquito menos de las metodologías y mucho más de la calidad de la información y la manera como nosotros somos capaces de procesar e interpretar esa información. Perfecto, muchas gracias, Juan David. Aquí va una pregunta directamente para vos también. Dice Juan David, ¿en Colombia hay regulación ex ante en materia de competencia? ¿Opinás que estas regulaciones son útiles para los sectores regulados? Sí, por supuesto. Hay dos tipos de regulación, digamos, que son ex ante. Primera, el control de integraciones empresariales, porque las empresas no pueden adelantar o tramitar su operación y que su operación tenga efectos cuando tienen el deber legal de informarla, hasta tanto la autoridad no les haya dado el visto bueno. Ahí hay ya, digamos, una operación ex ante. Para los que no están familiarizados, es antes de que se produzcan los efectos. Pero por otra parte, como les también favoreciendo empresas injustificadamente. Y la autoridad de competencia tiene la capacidad, en Colombia por lo menos, de ofrecer un dictamen, digamos que es una opinión no vinculante para el respectivo regulador que tiene un proyecto, y ese proyecto se lo tiene que haber entregado previamente el regulador a la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia ofrece su opinión con recomendaciones a la luz, digamos, de los objetivos que ella tiene, y el que toma la decisión tiene el deber de considerar la opinión, puede apartarse, puede decir, bueno, pues la superintendencia dijo X, pero igual yo voy a hacer Y, pero si se va a apartar, va a tener, digamos, una carga adicional, y es que en los considerandos va a tener que explicar, o debería explicar por lo menos, por qué se apartó de la recomendación. Y como pasa en la salud, muchas veces en el derecho a la competencia es mejor prevenir que esperar, digamos, a actuar con la enfermedad. En el derecho a la competencia hay algo que en América Latina la tarea está pendiente, y es qué pasa cuando hay miles o millones de víctimas de conductas anticompetitivas. Imaginémonos en Colombia el cartel de los pañales, que también ocurre en Perú, que también ocurrió en Chile, que también ocurrió en Ecuador, que duró décadas literalmente en virtud de ese acuerdo entre competidores para aumentar los precios. Y la pregunta es, bueno, ¿y esos millones de personas que durante décadas adquirieron los productos, quién los va a indemnizar? En América Latina, el único país que, digamos, ha adelantado esa tarea de que existan mecanismos judiciales efectivos e idóneos para esa indemnización de perjuicios Chile es el único que lo ha hecho. Los demás estamos realmente muy rezagados en esa materia. Entonces, si nos esperamos simplemente a sancionar a las empresas que cometen conductas anticompetitivas, pues tenemos que, pues sí, tal vez la sanción va a prevenir futuros incumplimientos, de pronto va a disuadir a otros, pero si no tenemos un sistema en donde además los perjudicados tienen la capacidad de ser indemnizados, pues está quedándonos la historia a mitad de camino. Entonces realmente sí se justifica que haya, digamos, actuaciones ex ante de parte de la autoridad en determinadas ocasiones. Muy interesante. Gracias, Juan David. Quisiera agregar algo, Rolando, y con eso ya vamos cerrando.